¿Alguna vez ha llegado a tu confesionario alguien que no cree en Dios, pero que entra llorando, sin entender por qué? A mí me pasó. Un ingeniero escéptico cruzó la puerta de mi parroquia solo por una promesa rota, y lo que viví con él esa tarde cambió mi ministerio para siempre. Lo vi con mis propios ojos, la gracia de Dios descendiendo sobre un alma que no lo buscaba, y lo que ocurrió después, solo puedo llamarlo milagro. Hermano, hermana, si alguna vez has dudado de la fe, este relato es para ti. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia real que aún me emociona al recordarla. Suscríbete al canal, deja tu comentario si alguna vez fuiste testigo de una conversión inesperada, y comparte este video con quien necesite esperanza. Dios sigue tocando corazones, incluso los más cerrados. Siempre he dicho que los caminos de Dios no son rectos, pero sí perfectos. Lo entendí de verdad un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las torres de la parroquia San Miguel Arcángel, en la ciudad donde sirvo hace más de 15 años. Estaba terminando de rezar vísperas, cuando el sacristán me avisó que un hombre pedía hablar conmigo. No era raro. Muchos vienen en busca de consejo, confesión o simplemente consuelo. Lo que sí me sorprendió fue verlo entrar, alto, con traje formal, portando un maletín y un rostro duro, de esos que no saben sonreír. Padre, ¿tiene un momento?, preguntó con voz baja, casi incómoda. Asentí y lo invité a sentarse en uno de los bancos del templo. Me dijo su nombre: Martín, ingeniero civil, 48 años, divorciado, sin hijos. Era evidente que no estaba allí por costumbre. Observaba los vitrales como si nunca los hubiera visto, y al final, bajó la mirada. Vengo, porque mi madre me lo pidió antes de morir. Guardó silencio. Yo no dije nada. Aprendí que el silencio, en esos momentos, puede ser más poderoso que cualquier palabra. Ella me pidió que hablara con un sacerdote, aunque fuera una vez. Pero yo no creo en esto, padre. Yo soy hombre de ciencia. Las iglesias son solo símbolos para los que no entienden cómo funciona el mundo. Hablaba con frialdad, pero su voz temblaba, no por miedo, por dolor. Un dolor viejo, guardado por años. Le respondí con calma: Dios no necesita que creas en Él para amarte, Martín, pero tú sí necesitas descubrir que Él ya te conoce. ¿Quieres contarme qué más te dijo tu madre? Fue ahí cuando los muros comenzaron a caer. Martín respiró hondo y empezó a hablarme de su infancia, de cómo su madre lo llevaba a misa, de cómo el padre de familia era ausente, y de cómo él, desde joven, decidió alejarse de todo lo religioso, por sentirse abandonado. Me contó que la fe le parecía una muleta para los débiles, hasta que su madre enfermó. Nunca vi a alguien morir con tanta paz, me dijo, con lágrimas contenidas. Me pidió que buscara a Dios, que lo hiciera por ella. Yo le dije que lo haría, aunque no creyera, y aquí estoy. Apreté su hombro. En ese gesto, quise decirles: has llegado al lugar correcto, y no por azar. Lo invité a rezar una oración sencilla, le ofrecí una bendición, y antes de irse, me dijo algo que me quedaría grabado: si Dios existe, que me lo demuestre. Yo no quiero palabras, quiero señales. Nos dimos la mano y se marchó. Yo pensé que nunca volvería, pero Dios pensaba distinto. Pasaron 2 semanas sin noticias de Martín. No lo volví a ver en la parroquia, ningún mensaje, ninguna visita. Confieso que recé por él cada día. No sabía por qué, pero algo en su mirada, esa mezcla de arrogancia herida y vacío profundo, me seguía acompañando. A veces, el alma de un hombre grita incluso cuando sus labios callan. Un miércoles por la noche, después de misa, estaba cerrando las puertas del templo cuando sentí pasos apresurados en el atrio. Me giré. Era Martín, sudado, pálido, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Padre, ¿puede hablar conmigo?, dijo sin aliento. Lo llevé a la sacristía. Se sentó como quien no tiene fuerzas para sostenerse. Tardó unos segundos en hablar. No sé qué fue, pero necesito entenderlo. Me contó que la noche anterior había tenido un sueño, o al menos eso pensaba que era. Se vio a sí mismo caminando por un túnel oscuro, solo, sin saber hacia dónde iba.
En el sueño, sentía una angustia aplastante, un miedo que no podía explicar. De pronto, escuchó una voz, suave, pero firme. Le decía, vuelve, no estás solo. Al mirar hacia atrás, vio una figura luminosa, que no hablaba con los labios, pero que le transmitía una paz que nunca había sentido. Quiso acercarse, pero despertó. Era solo un sueño, me dijo, intentando convencerse. Pero padre, desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. Siento que algo me llama, no sé cómo explicarlo. Le respondí con serenidad, Martín, no todo lo espiritual ocurre cuando estamos despiertos. A veces, Dios usa nuestros sueños para hablarnos cuando estamos demasiado orgullosos para escucharlo de frente. Me miró como si no quisiera creer, pero algo en él comenzaba a ceder. ¿Usted cree que Dios puede quererme después de todo lo que he negado? Respiré profundo, le tomé las manos. Dios no ama menos a los que dudan, a veces, los ama más, porque sabe cuánto necesitan descubrirlo. Lo invité a confesarse. No fue inmediato, dudó, se resistió, se burló suavemente como para protegerse con ironía, pero aceptó volver al día siguiente, y volvió. Esa tarde, me contó su vida, con lágrimas, con silencios, con vergüenza. Me habló de su primer matrimonio fracasado, de cómo había priorizado su carrera, su dinero, su imagen, y de cómo todo eso no había llenado el hueco que llevaba dentro desde niño. Me habló de una vez que, siendo adolescente, le pidió a Dios que curara a su madre enferma, y no ocurrió. Desde entonces, lo odió, no por lo que le hizo, sino por lo que no hizo. Yo necesitaba que él actuara, padre, y sentí su silencio como abandono. Lo miré con compasión, y aún así, aquí estás. Tal vez no fue Dios quien se alejó, sino tú quien no lo vio en el momento. Martín se quebró, lloró como un niño, me abrazó, me pidió que lo ayudara a confesar. No sabía por dónde empezar. Yo lo guié, con paciencia, con ternura, y cuando terminó, le di la absolución. En ese instante, juro por mi ministerio, vi su rostro cambiar, como si se hubiera quitado un peso de décadas. No dijo nada más, solo se quedó sentado, con la cabeza baja, como si aún no pudiera creer lo que había vivido. Antes de irse, volvió a mirarme. ¿Esto fue eso que llaman gracia? Sonreí. Sí, Martín, y apenas es el comienzo. Nos despedimos con un abrazo. No prometió volver, no preguntó por misas ni rosarios, pero su alma ya no estaba en guerra. Lo sentí, y pensé que allí terminaba su historia, pero no, Dios tenía un milagro más reservado. Pasaron otros meses. Durante ese tiempo, vi a Martín asistir a misa ocasionalmente. Se sentaba en la última banca, en silencio, no hablaba mucho, no buscaba protagonismo. Era como si estuviera aprendiendo a respirar un aire que había olvidado, que existía. Poco a poco, dejó de mirar el reloj durante la homilía. Empezó a llegar 5 minutos antes. Luego, se arrodillaba sin que nadie se lo pidiera. No era un converso ruidoso, era uno de esos que Dios trabaja en silencio, los que no buscan convencer a nadie, sino entender en el corazón lo que la razón siempre les negó. Un domingo, después de misa, se acercó. Padre, mi madre tenía razón, no hizo falta que dijera más. Sus ojos lo decían todo, pero fue 2 semanas después cuando ocurrió lo que jamás podría haber imaginado. Una tarde, entró a la parroquia con urgencia. Yo estaba en el confesionario, lo vi de reojo, pero no pude atenderlo de inmediato. Al terminar, lo busqué. Estaba sentado en una banca, temblaba. Padre, es mi hermana, está en el hospital, le detectaron un aneurisma cerebral. Los médicos dicen que no pasa de esta noche. Sentí el frío en mi espalda. La conocía, había venido una sola vez con él a misa. ¿Quieres que la visitemos?, le dije. Martín asintió, sin hablar. Tomé el óleo de los enfermos y juntos fuimos al hospital. En el camino, no pronunció palabra, solo apretaba su rosario, el mismo que su madre había dejado. Lo había guardado todos esos años sin usarlo, y ahora no lo soltaba. Cuando llegamos, la familia estaba destrozada. Los médicos esperaban solo lo inevitable. Martín pidió que me dejaran entrar a solas con ella. Allí, frente a esa cama,
recé en silencio, y luego, hablé en voz baja, Señora, estoy aquí por su hermano, él me ha traído, y ha vuelto a Dios, por amor a usted. Ella tenía los ojos cerrados, respiraba con dificultad, pero cuando empecé a ungirla, vi que una lágrima corría por su mejilla. No sé si fue reflejo o respuesta, le di la unción de los enfermos. Luego, me tomé unos segundos para pedir en mi interior, Señor, si todavía tienes una lección para este hijo tuyo, hazla ahora. Salimos. Martín me abrazó. Gracias, Padre, yo solo. No quiero que muera pensando que estoy solo. Esa noche, recé con una fuerza que hacía mucho no sentía. Pedí no por un milagro físico, sino por uno más difícil, el de la fe definitiva de Martín. No una emoción pasajera, una convicción que naciera del alma. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Martín, su voz temblaba. Padre, se despertó. Me quedé en silencio. Los médicos no lo entienden. Dicen que el aneurisma sigue ahí, pero que está estable. Y ella, me habló, me dijo, soñé con mamá, me decía que no tuviera miedo, que tú habías vuelto. Padre, ella sabía, sentí que las lágrimas me caían sin querer, no por el milagro físico, sino por lo que vi a través de ese milagro, la transformación de un corazón endurecido, ahora rendido, ante la evidencia de un amor que nunca dejó de buscarlo. Martín no volvió a ser el mismo. Poco después, se unió a un grupo de oración, empezó a colaborar en obras sociales, asistía a misa diaria, y lo más impactante, un día, se ofreció como voluntario para acompañar a moribundos en hospitales, como capellán laico. Quiero hacer por otros lo que usted hizo por mí, me dijo, y entonces comprendí algo profundo. No hay alma más fiel que la que ha sido rescatada del abismo, porque no ama por obligación, ama con gratitud. Hoy, cuando veo a Martín ayudar a otros, escucharlos con paciencia, ofrecerles una palabra de fe sin pretensiones, sé que el milagro que él tanto pidió no fue solo para su hermana, fue para él, el ingeniero que no creía en Dios. Se convirtió en uno de los testimonios más vivos de su presencia, porque Dios, hermanos, no necesita demostrar su poder con rayos ni terremotos. A veces, lo hace con una lágrima, con un abrazo, con un silencio que redime, y en medio de eso, ocurre lo imposible.